Querida familia, la paz del Señor con ustedes. Es un gusto agradable que el Señor, en su infinita misericordia, nos permite que juntos podamos escuchar la palabra de Dios de este día martes. Así que les invito a que abramos nuestro corazón, nos dejemos seducir por esta palabra viva y eficaz y dejemos que transforme nuestras vidas. Escuchemos pues y recemos con la palabra del Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo colocó en medio de ellos y dijo: les aseguro que si no se convierten y se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues les digo que sus ángeles en el cielo contemplan continuamente el rostro de mi Padre del cielo. ¿Qué les parece? Supongamos que un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una. ¿No dejará las 99 en el monte para ir a buscar la extraviada? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 no extraviadas. Del mismo modo, el Padre del cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Familia querida, la palabra de Dios nos vive deslumbrando. Y es que Jesús tiene una intención especial. Ante la pregunta de los discípulos, que quién es el más grande en el reino de los cielos, Jesús nos deslumbra indicándonos quién es el más grande. Para la mentalidad humana, nosotros podemos pensar que el que tiene más sabiduría, que el que es más inteligente, el que está dotado de dones especiales, ese es el más grande, cosa que no es en la mentalidad divina, en la mentalidad de Jesús. Para Jesús, el más grande es un niño, es decir, el más humilde, el más sencillo. Ese es el más grande en el reino de los cielos. Y Jesús dice la palabra de Dios ante la pregunta: coloca a un niño, llama a un niño y lo coloca en medio de ellos y les dice: yo les aseguro que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. No significa que tenemos que volver al seno de nuestra madre para volver a nacer. Significa que debemos de ser sencillos, debemos de ser humildes. Hemos perdido la capacidad de asombro. Debemos de pedir al Señor: Señor, danos la capacidad de asombrarnos, de verte a ti en las cosas más pequeñas o en mis hermanos quizás más pequeños y más necesitados. Allí está el rostro visible de Jesús. En la iglesia nos saludamos con gusto y entre mejor vestido viene fulano o fulana, con más agrado lo saludamos o la saludamos. Pero ¿qué hay del pobre? ¿Qué hay del que está a la orilla del camino? ¿Qué hay del homeless? ¿Qué hay del que de veras tiene hambre y sed? ¿Compartimos con ellos? ¿Somos buena noticia para ellos? ¿Somos generosos, apoyándolos, ayudándoles en sus necesidades? Y es allí donde el Señor nos dice: si no nos hacemos como niños, si no tenemos esa capacidad de asombro, si no aprendemos a vivir en humildad y en sencillez y a valorizar a los demás, de nada nos servirá. No nos servirá de nada. Dice: no entrarán en el reino de los cielos.
el que no se haga pequeño como este niño. Porque el pequeño, el más pequeño como este niño, es el más grande en el reino de los cielos. Ante la mentalidad de los seres humanos, nos quedamos asombrados. ¿Cómo que un niño va a ser más grande? ¿Por qué no el que está más dotado de sabiduría? ¿Por qué no el que tiene títulos? Porque a Jesús no le interesan los títulos. A Jesús le interesa la sencillez y la nobleza que hay en el corazón. Y sigue diciendo Jesús a los discípulos: el que me recibe a mí, el que recibe a estos niños en mi nombre, me recibe a mí. Pensemos, niños de estatura, niños reales, también sufriendo, pasando hambre, pasando necesidad. ¿Qué estamos haciendo para que no sean despreciados aquellos pobres, aquellos más desposeídos? ¿Qué estamos haciendo para que no sean discriminados? ¿O nosotros colaboramos para hacerlos sufrir también? Por eso hay un buen día para pensar: ¿cómo estoy llevando mi fe? ¿A dónde lleva mi fe? Muéstrame tu fe, dice Santiago, muéstrame tu fe y yo te muestro mi fe con las obras, con los hechos. Porque de nada nos sirve decir que creemos en Jesús, que creo en Dios, que rezo, que voy a misa, pero si no vivimos con la capacidad de enternecernos por la necesidad del hermano, de la hermana, entonces no somos más que hipócritas y falsos. Si recibe a un niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cuidado la sentencia de Jesús, y cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, a los niños, pero también a los que son humildes, a los que son sencillos, más desposeídos. Cuidado con despreciarlos. Si te pide de comer, aprovecha, comparte, da, porque es dando como recibimos, es dando. A la medida que damos, es la misma medida que nosotros también recibimos. Y Jesús les propone, a la par de esta comparación de el ser niños, Jesús les dice: ¿qué les parece? Un hombre tiene 100 ovejas, extravía una. ¿No dejará las 99 en el monte para ir a buscar la que se ha extraviado? Y dice: claro que sí. Y al encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella, por la única que se había extraviado, que por las 99 que no se habían extraviado. Habrá fiesta por esa ovejita que arrepentida se encontró y volvió al redil. El Señor hace fiesta cuando tú y yo venimos a Él arrepentidos, cuando tú y yo somos generosos con los demás, cuando tú y yo le tendemos la mano al anciano, a la anciana, a la madre soltera, aunque sea cruzar la calle o un vaso de agua. Cuando lo hacemos con generosidad, el Señor también hace fiesta, porque nos estamos pareciendo a Jesús cada vez que hacemos esos actos de misericordia. Del mismo modo termina diciendo el Evangelio: mi Padre del cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. El Señor no quiere que te pierdas tú. El Señor no quiere que me pierda yo. Pero para eso tenemos que buscarlo en esa continua oración, reflexión de la palabra y sobre todo viviendo los sacramentos para parecernos a Él en el amor. Les bendigo por familia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz martes, ánimo, mucha fortaleza, recen por mí y yo rezo por ustedes. Bendiciones.